Amigos, sean bienvenidos a otra nueva clase de Matemáticamente Milo, en la cual el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante que me han solicitado ya en algunos comentarios y es la regla de 3 simple. Antes de tratar este tema, me gustaría primero profundizar en algunos conceptos importantes para poder entender mejor esta temática. Como primero, me gustaría aclarar de una forma muy simple el concepto de proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? No es más que la relación entre magnitudes. Entendamos una magnitud como un número o un valor cualquiera. Entonces, teniendo en cuenta esto de proporcionalidad, vamos a hablar que existe la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. ¿Cuándo hay proporcionalidad directa? Cuando aumenta una magnitud y también lo hace otra, o cuando disminuye una magnitud y también lo hace otra. ¿Cuándo hay proporcionalidad inversa? Cuando aumenta una magnitud y disminuye. A diferencia de la otra, no aumenta, sino que disminuye la otra, o ocurre lo contrario, viceversa, que una magnitud disminuya y la otra aumente. Vamos a ver unos ejemplos para aclarar un poco esto que les acabo de hablar y sería más o menos así. Proporcionalidad directa. Tenemos aquí dos magnitudes y aquí aclaramos de una vez el concepto de magnitud. Simplemente cantidades de algo. En este caso tenemos número de manzanas en unidades como magnitud 1 y en este caso tenemos el precio de las manzanas en pesos colombianos. Si tenemos como referencia que 4 manzanas valen 2.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría cuando aumentamos la cantidad de manzanas a 8? Pues evidentemente, como aumentamos las unidades del producto que estamos comprando, el valor también se va a aumentar. En este caso, como duplicamos la cantidad de manzanas, pues el valor vemos que también se nos duplicó. Entonces aquí vemos que esto es proporcionalidad directa. Aumenta una magnitud, también aumenta la otra. Aumenta el número de manzanas, aumenta el precio de las manzanas. ¿Qué pasa si disminuimos el número de manzanas y ya son 2 manzanas? Pues el valor también va a disminuir y como sería la mitad del valor que teníamos en principio, pues va a ser la mitad del valor de la referencia. En este caso sería 1.000 pesos. Disminuyó. Entonces disminuyó el número de manzanas, disminuyó el precio. Eso es una proporcionalidad directa. Ahora vamos a una proporcionalidad indirecta o inversa. ¿Cierto? Entonces lo mismo, tenemos dos magnitudes. En este caso tenemos velocidad de un vehículo en kilómetros por hora y tenemos el tiempo empleado para recorrer una distancia X. Esa distancia es una constante, siempre va a ser la misma. Entonces tenemos un valor referencia que sería el siguiente. Si la velocidad del vehículo son 20 kilómetros por hora y ese vehículo a esa velocidad tarda 2 horas para recorrer esa distancia X, ¿qué pasará si el vehículo aumenta su velocidad a 40 kilómetros por hora? Pues como la distancia es la misma, es una distancia X y el vehículo va a ir más rápido, pues lo más lógico y lo que logramos ver es que seguramente el tiempo que se va a demorar va a ser inferior. En este caso, como la velocidad se duplicó, entonces el tiempo que se va a demorar el vehículo para recorrer esa misma distancia va a ser la mitad del de la referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Aumentó la velocidad del vehículo y disminuyó el tiempo empleado para recorrer esa distancia. Este es un ejemplo de proporcionalidad inversa. Una magnitud aumenta, la otra disminuye. O lo que habíamos visto ya, una magnitud disminuye y la otra aumenta. Si la velocidad del vehículo disminuye a 10 kilómetros por hora, va a ser lógico que tarde más tiempo en recorrer la misma distancia. En este caso, demoraría 4 horas, que sería el doble del tiempo de nuestra referencia.
Eso sería para aclarar un poco los conceptos de proporcionalidad. También es importante que tengamos claro otros conceptos, como por ejemplo la razón. ¿Qué es la razón? La razón no es más que el cociente entre dos magnitudes comparables entre sí. ¿Cómo así que comparables entre sí? Pues que sean dos magnitudes como cantidad de manzanas, como la velocidad del vehículo, que sea la fracción del mismo tipo de magnitud. Entonces, la razón entre dos números, por ejemplo, el 6 y el 3, la representaríamos como una fracción entre ellos y sería igual a 2, la división de estos dos números. Eso es una razón. Simplemente ese es el concepto. Ahora, una proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces aquí tendríamos una razón A sobre B, otra razón C sobre D, y esto es lo que denominaríamos una igualdad de razones, que sería una proporción, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de razones que son proporcionales entre sí, como lo son 2 sobre 1, 4 sobre 2, 8 sobre 4, 16 sobre 8, que también podrían leerse 2 es a 1, 4 es a 2, 8 es a 4, 16 es a 8. Todas esas razones son proporcionales entre sí y son iguales a 2. Entonces, eso es lo que quería aclarar antes de que entremos ya, ahora sí, en el tema en cuestión, que es la regla de 3 simple directa. En este caso vamos a ver cómo funciona cuando existe proporcionalidad directa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una regla de 3? No es más que calcular uno de los términos en una de las razones que no conocemos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacerlo? Tendríamos primero organizar las magnitudes de forma vertical, así como vimos en los ejemplos de proporcionalidad, magnitud 1, magnitud 2 y debajo de estos los valores que corresponden. Al frente de cada uno, el que corresponde con cada uno. En este caso tenemos una incógnita que es la que nos interesa averiguar su valor, y por eso es que tiene sentido la regla de 3. Esto expresado de esta manera es igual a tener una proporción entre esas razones. A sobre C igual a B sobre la incógnita. Al tener expresada esa proporción, tendríamos que despejar esta incógnita. ¿Cómo la despejamos? Simplemente multiplicamos en X. Entonces tendríamos que A por la incógnita es igual a B, y esta sube aquí multiplicando por C. Para despejar esa incógnita simplemente hace falta pasar a dividir el factor que está multiplicando, y es lo que hacemos acá, y tendríamos que esa incógnita sería igual a B por C sobre A. Ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico donde vamos a entender mejor este concepto. Entonces tendríamos número de juguetes, tendríamos dos magnitudes, número de juguetes, y tendríamos valor en pesos de esos juguetes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sabríamos que 5 juguetes valen 100 pesos, pero no sabríamos cuántos juguetes valen 400 pesos. Planteando la proporción, tendríamos así la proporción de razones, la razón de 5 sobre la incógnita y la razón de los valores de 100 sobre 400 pesos. Tal cual como lo dije, entonces vamos a multiplicar en X, entonces tendríamos que la incógnita por 100 pesos sería igual a 5 juguetes, ¿cierto? Por el valor 400 pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar esta incógnita. Entonces la despejamos pasando este factor que está aquí multiplicando a dividir. Entonces la incógnita sería igual a 5 juguetes por
400 pesos y pasaríamos a dividir 100 pesos. Este peso con estos pesos se me cancelan, entonces la unidad que me va a quedar de esta magnitud va a ser juguetes, que es lo que estamos hallando, un número de juguetes que valen 400 pesos. Entonces tendríamos que esta incógnita sería igual a 5 por 400. Entonces eso sería 2000 dividido 100. ¿Cuánto sería 2000 dividido 100? Sería igual a 20 juguetes. Entonces tendríamos que 5 juguetes valen 100 pesos y 20 juguetes valen 400 pesos. Este es el uso y la finalidad de la regla de 3. Buscar el valor de una magnitud conociendo otras 3 en el caso de esta, que es la regla de 3 simple. Bueno, entonces ahora veamos otro ejemplo. En 5 litros de agua de mar hay 130 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar, es la incógnita, contendrán 390 gramos de sal? Entonces vamos a resolver esta proporción. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a expresar como razones el problema. Entonces tendríamos 5 sobre la incógnita va a ser igual a 130 sobre 390. Estas son las unidades de los gramos de sal y estas son los litros de agua. ¿Cierto? Entonces, multiplicación cruzada de variables, tendríamos incógnita por 130 gramos igual a 5 por 390 gramos. ¿Cierto? Ahora vamos a despejar esta incógnita, muy simple. Pasamos a dividir el factor que está multiplicando. Tendríamos que entonces esto es igual a 5 por 390 gramos dividido 130 gramos. Gramos con gramos podemos cancelarlos. Este 0 con este 0 lo podemos cancelar para que nos quede un poco más simple de resolver esta ecuación. Tendríamos aquí que 39 dividido 13 sería 3. Entonces 5 por 3 sería 15. La respuesta sería que eso es igual a 15 litros. Entonces, 5 litros de agua contendrían 130 gramos de sal y 15 litros de agua contendrían 390 gramos de sal. Miren que si miramos con lógica este ejercicio tiene todo el sentido del mundo. 5 litros, 130. ¿Cuántos subieron aquí los litros? 3 veces. 5 por 3, 15. ¿Cuántos subieron aquí los gramos? 3 veces. 130 por 3, 390. Entonces mira que aquí hay una proporcionalidad directa. Aumenta una magnitud, aumenta la otra magnitud. Miren qué simple es esto y qué tan útil es para poder conocer incógnitas y valores en nuestra cotidianidad. Bueno, y ahora para terminar vamos a ver lo que es la regla de 3 simple inversa, para que comprendamos un poco cuál es esa diferencia cuando tenemos ejercicios o casos reales donde hay proporcionalidad directa y donde hay proporcionalidad inversa. Tenemos exactamente el mismo objetivo, hallar una magnitud que es una incógnita que no conocemos, pero conocemos 3 valores con los cuales planteamos la proporción tal cual entre las dos razones, pero vamos a hacer un truco con esta segunda razón, y es que esa razón tal cual quedaría b
sobre la incógnita. La vamos a plantear invirtiendo el denominador para el numerador y el numerador para el denominador. Entonces tendríamos esa razón como la incógnita sobre b. Aquí es donde está el truco para que nos funcione la proporcionalidad inversa. Entonces luego de tener eso, simplemente lo mismo, planteamos la proporción, multiplicación en x tal cual como lo dijimos anteriormente, despejamos la incógnita, el factor que está multiplicando pasa a dividir y listo. Es exactamente igual el procedimiento a la regla de 3 simple directa. Ahora, para finalizar, vamos a ver un ejemplo de esta regla de 3 simple inversa. ¿Qué tenemos en este ejemplo? Dos constructores tardan 20 días. Entonces, dos constructores tardan 20 días para modernizar una casa. Entonces viene la pregunta: ¿cuánto tiempo tardarán 10 personas, 10 constructores, en modernizar la misma casa? Entonces lo que tenemos como incógnita es el número de días que se van a tardar 10 constructores para modernizar la misma casa. Aquí vemos el planteamiento, muy simple, las dos magnitudes que tenemos, cantidad de constructores, días, expresamos en forma vertical cada una de las magnitudes, las que corresponden una con otra. Entonces vamos a proceder a plantear la proporción. Entonces tendríamos 2 sobre 10 es igual. Aquí es donde hacemos el truco en la proporcionalidad inversa, de pasar el de arriba para abajo y el de abajo para arriba, o sea, numerador con denominador, los intercambiamos y de esta forma la incógnita nos quedaría en el numerador y el 20 nos quedaría en el denominador. Este es el truco que hace que tenga éxito este resultado. Ahora simplemente lo mismo, multiplicamos en x, entonces tendríamos incógnita por 10, sería este 10 el constructores, sería igual a 2 constructores por 20, que es 20 días. Entonces vamos a despejar la incógnita, pasamos este a dividir, ¿cierto? Entonces tendríamos que 2 constructores por 20 días sobre dividido, sobre pues o dividido 10 constructores. Cancelamos constructores con constructores y nos quedan días, que es la variable que queremos hallar con esa magnitud de días. Entonces tendríamos que el resultado sería 2 por 20, 40 sobre 10. 40 dividido 10 sería igual a 4 días. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dos constructores tardan 20 días en modernizar esa casa. Pero miren que cuando aumenta el número de constructores a 10, es decir, se multiplica por 5 ese número de constructores, ¿qué pasa? Pues esa modernización de esa casa no tiene sentido que se demore más días. Aquí hay una proporcionalidad inversa y lo lógico es que se demore menos días esa modernización, por lo que tenemos que al hacer toda la solución tendríamos que se tardan 10 constructores, se demoran 4 días, que es 5 veces menos que estos 20 días que se demoraban las dos personas iniciales. Entonces miren que aquí tenemos un caso de proporcionalidad inversa, donde el único truco para poderlo solucionar fue aquí en el planteamiento de la proporción, invertir las razones, o más bien el numerador y el denominador de la segunda razón, o de la razón donde está la incógnita mejor.
Espero que haya quedado un poco claro el tema de regla de tres, simple, directa e inversa, el cual es un tema muy útil para la cotidianidad, para resolver problemas básicos que se nos presentan diariamente. Bueno, amigos, espero que haya sido de utilidad este video, que comenten, que compartan, que se suscriban, que le den like si les sirvió el contenido y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien y buena vibra siempre.